Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudios acerca del sermón y para hoy veremos el sermón temático. La vez pasada habíamos dicho que debemos predicar sobre una verdad fundamental, que esa verdad fundamental va a venir a partir de nuestro conocimiento de la Biblia. Va a venir también a partir de nuestro conocimiento de la iglesia y de nuestro conocimiento del mundo, es decir, los intereses que la iglesia tenga. A partir de estos tres factores, nosotros determinamos qué es lo que la iglesia necesita escuchar y se lo vamos a dar. Si tenemos un pasaje central que enseñe esa verdad fundamental, entonces vamos a predicar un sermón textual. Los videos anteriores se dedicaban al desarrollo de ese sermón. Pero si no tenemos ese pasaje central o no queremos basarnos en un pasaje central, sino por el contrario, tenemos un conjunto de pasajes de los que se infiere dicha verdad fundamental, tenemos un sermón temático, que es el que hoy vamos a explicar. Si por el contrario tenemos una historia a través de la cual se vea claramente esa verdad, la historia de los patriarcas o incluso una de las historias de Jesús, una parte de una historia, tendremos un sermón biográfico que veremos un poquito después. Bien, un sermón temático tiene cuatro elementos. Tiene un tema, tiene una introducción, tiene puntos mayores y tiene una conclusión. A veces los estudiosos de la homilética agregan un quinto punto entre la introducción y los puntos mayores, colocan una proposición o una tesis. Y esto es posible. Mostraremos más adelante un ejemplo de un discurso con una tesis. Pero es más fácil hacerlo sin tesis y no es un aspecto tan necesario como lo vamos a ver a continuación. Vamos a enseñar un modelo de sermón temático bastante sencillo. Primero comenzaremos con un tema. El tema que hemos elegido para este ejercicio es el don del Espíritu. Es un tema evangelístico. Pudimos haber hablado de la humildad, del amor, de la esperanza, de la fe y cuánto tema nosotros creemos que la iglesia necesita escuchar. Bien, aquí hemos elegido el don del Espíritu. Después de elegir el tema, que no es un título, hay una diferencia entre título y tema, y más adelante veremos esa diferencia ya para los sermones que son más atractivos. Quitamos el tema y ponemos un título. Pero al momento vamos a dejarlo simplemente con un tema, y el tema es simplemente de qué nosotros vamos a predicar. Vamos a predicar del don del Espíritu. Lo siguiente que hacemos no es la introducción, aunque está en segundo lugar en nuestro listado. La introducción es lo último que se hace. Lo que nosotros tenemos que hacer después del tema es dividir ese tema en cuatro, tres, dos o cinco puntos mayores. Lo menos son dos. El máximo son cinco, según los estudiosos de la oratoria y de la homilética. Pues ellos nos dicen que después de cinco puntos mayores el sermón se torna aburrido y difícil de comprender y por lógica no puede tener un solo punto mayor, así como una silla no puede tener solo una pata. Generalmente yo utilizo de 3 a 4, que sería el intermedio. Y la decisión de 3 a 4 no es arbitraria, sino depende del tema. La mejor manera para mí, para poder predicar un tema, es hacerme unas preguntas y que cada una de esas preguntas sea mi punto mayor, o mejor dicho, la respuesta a esas preguntas. En este caso, por ejemplo, podríamos preguntarnos tres cosas. ¿Qué es el don del Espíritu? ¿Por qué es importante el don del Espíritu? ¿Y cómo se recibe el don del Espíritu? Puesto que estoy pensando en un sermón evangelístico, obviamente la primera pregunta será ¿qué es el sermón, qué es el don del Espíritu? La segunda es ¿por qué es importante? Pues sin ese don del Espíritu no puedo ser salvo, porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces es fundamental y muy importante. Y por lo tanto, el tercer punto, ¿cómo se recibe o cuándo se recibe? Sería la misma pregunta, podría ser cualquiera de las dos. ¿Cómo se recibe o cuándo se recibe? Dependiendo de cuál sea mi audiencia, podría escoger una de esas dos preguntas. Eh, Ok, entonces aquí para cada punto mayor, ya en el desarrollo de mi sermón, dependiendo de cuánto tiempo tenga.
Vamos a suponer que aquí yo tengo 20 minutos para desarrollar este tema. Entonces ocuparía 5 de esos minutos para qué es el don del Espíritu, 5 para por qué es importante el don del Espíritu y 5 minutos para cómo se recibe el don del Espíritu. He ocupado 15 minutos de mis 20 valiosos minutos. Obviamente, si yo tengo media hora, puedo utilizar 7 minutos para cada punto. Si yo tengo 40 minutos, puedo utilizar 10 minutos para cada punto. Esto generalmente es difícil determinarlo, pero o hacerlo cuando uno ya está en la práctica de la predicación, dominar el tiempo, eso solo se logra con la práctica. ¿Ya? Pero es bueno que uno se mentalice cuánto tiempo. Para cada uno de estos puntos mayores, yo debo tener un pasaje o un argumento bíblico o teológico que me sustente. ¿Qué es el don del Espíritu? No debo definirlo por mí mismo, sino debo buscar un elemento bíblico que me lo defina. ¿Por qué es importante? Pues debo buscar un pasaje, uno o dos, no muchos. La verdad es que no es bueno cargar un sermón con demasiados pasajes bíblicos. Hay sermones que se vuelven aburridos porque la persona utiliza 4 o 5 pasajes que dicen exactamente lo mismo. Entonces es importante utilizar cuantos menos posibles, pero por lo menos uno para cada punto. Dos, tres al máximo, diría yo, pensando en mí mismo. Claro, si yo tengo 40 minutos para desarrollar el tema, puedo utilizar más. Pero si tengo 20 minutos, con un pasaje es suficiente. ¿Qué es pasaje? ¿Por qué es importante? Pasaje. ¿Y cómo se recibe? Pues un pasaje para cada uno de estos puntos mayores sobre el don del Espíritu. Una vez desarrollados mis puntos mayores, voy a desarrollar la conclusión. Y la conclusión debe tener dos elementos en este sermón temático. Por una parte, debe tener un pequeño resumen de los puntos mayores. Si utiliza, por ejemplo, 5 minutos para desarrollar cada uno de los puntos, ahora en mi conclusión voy a utilizar nada más minuto y medio o 2 minutos a lo máximo para hacer el resumen y 1 o 2 minutos a lo máximo para hacer mi exhortación final. Recordemos que la diferencia entre una clase y una predicación es que la clase pretende informar, pero la predicación pretende persuadir, mover a la audiencia a hacer algo, a la acción. Y por lo tanto, esta última parte es, digámoslo así, la más importante de mi sermón. Qué tan buena sea mi exhortación final, cómo yo salga. Dicen que la primera impresión es la que cuenta, pero también la final. Todas las partes del sermón son importantes, pero es mucho más importante cómo yo comienzo, porque así atraigo la atención, y cómo yo finalizo, porque eso es lo último que recordarán. El resumen y la exhortación final son las que determinan qué sabor de boca voy a dejar. Por eso es que en las comidas, el postre, lo dulce, lo rico, lo agradable, viene al final, no al principio. Aperitivo, introducción y postre, final. La comida viene en medio. Entonces es importante que ese postre sea muy dulce. Esa exhortación final, par de minutos, a veces es buena tenerla de memoria para no equivocarme en cómo yo voy a salir del sermón. Bien, una vez que ya definí cada uno de mis puntos mayores y decía, aquí podemos utilizar otro tema, por ejemplo, el amor. ¿Qué es el amor? ¿Por qué es importante el amor? Nuestra tercera pregunta obviamente va a cambiar, porque cómo se recibe el amor, eso como que no es coherente con nuestro sermón. Deberíamos de buscar otra pregunta. ¿Cuándo aplicar el amor? ¿Por qué a veces es difícil dar amor? Ya. Incluso el orden de las preguntas tiene que ser pensado. Aquí, por ejemplo, pude haber dicho qué es el don del Espíritu, cómo se recibe el don del Espíritu y por qué es importante el don del Espíritu. Pude haberlo hecho con un orden diferente, pero ese orden tiene que ser bien pensado. Tengo que tener una razón por la cual escogí el orden que escogí. Aquí, por ejemplo, quiero llegar a mi clímax en medio. ¿Por qué es importante? Y una vez que estén convencidos de que es importante, ahora sí argumento en cómo se recibe. Por otra parte, la mayoría de las iglesias están de acuerdo en por qué es importante el don del Espíritu, pero no en cómo o cuándo se recibe. En la Iglesia del Señor creemos que este don se recibe por medio del bautismo en agua y en muchas iglesias no creen eso. Entonces, por eso dejo ese tercer elemento como último. Tengo mis razones.
pero pude haberlo hecho diferente o alguien puede hacerlo diferente y puede tener sus razones. Bien, una vez que está construido el pequeño bosquejito, ahora voy a pensar en la introducción. La introducción es lo último que se debe diseñar. Y puedo utilizar, en primer lugar, una anécdota. Me he dado cuenta en mi experiencia que las anécdotas son lo mejor para la introducción porque a las personas siempre les gusta el chisme, porque lo que es de la vida diaria ayuda. Las anécdotas son invaluables. Pero si no tengo una anécdota, puedo utilizar una historia, algo que le sucedió a alguien más, algo de la historia, ¿no? O puedo utilizar una ilustración que sería una historia ficticia. O incluso puedo comenzar, aunque esto no mucho me gusta, comentario de la vida cotidiana. Y no mucho me gusta porque no es tan interesante. Entonces lo pongo en orden. Primero busco una anécdota. Si no la tengo, entonces hablo de alguna historia, es decir, una anécdota de algo que le haya sucedido a alguien más. Recordemos que la anécdota siempre es personal, algo que me sucedió a mí, pero puedo hablar sobre algo que le sucedió a un presidente, que le sucedió a un personaje histórico. Si no tengo eso, puedo hablar de una ilustración, una parábola, algo que sea ficticio, pero que me sirva para introducir el tema, o podría hablar de un comentario de la vida diaria. Aquí, por ejemplo, con respecto al don del espíritu, se me ocurre utilizar una ilustración, porque no tengo una anécdota ni tengo una historia, pero tengo una muy buena ilustración sobre este principio, que sería algo así como un pequeño chiste. No es un chiste, pero es algo gracioso que me podría servir para introducir este tema. Bien, este sería entonces un bosquejo eh, para una predicación de un sermón temático. ¿Qué tan importante es tener un bosquejo? Es bastante importante, escrito, es bastante importante. Pero el bosquejo solo debe contener una palabra clave, algo que a mí me ayude para guiarme y no todo un discurso escrito que me va a volver muy mecánico. El bosquejo simplemente tiene una idea para que yo tenga un orden y para que yo me pueda ubicar en el tiempo. Pero no debo tener escrito todo el sermón porque eso me volverá muy plástico. Y eso hará que las personas no recuerden lo que yo les estoy diciendo. Bien, este sería mi bosquejo. Si yo tuviese 10 minutos, 5 minutos, media hora, 40 minutos, una hora para predicar, mi bosquejo no va a cambiar. Sería exactamente el mismo. Lo que cambia es el tiempo que yo dedico a cada una de sus partes. Digamos acá, utilizaríamos 3 minutos para la introducción, tiene que ser bastante corta, 5 minutos para cada punto mayor, llevamos 18 minutos, 2 o 3 minutos para la conclusión, tendríamos de 20 a 21 minutos. Y así daríamos un discurso bastante bueno, un sermón temático. Este es un simple ejemplo. Aquí podríamos hablar de diferentes temas, pero esto puede servirnos para el desarrollo de una predicación temática. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.